Me complace tenerte aquí para este relato de los hechos acontecidos a principios de la década de los 90 en Austin, Texas. A última hora del 6 de diciembre de 1991, los bomberos respondieron a los informes sobre el humo que salía de la tienda I Can't Believe It's Yogurt en West Anderson Lane. Como puedes haber deducido, era una yogurtería y estaba en llamas. Cuando los bomberos llegaron y consiguieron apagar el fuego, descubrieron, en medio de las paredes calcinadas y de los electrodomésticos derretidos, los cuerpos brutalizados de 4 adolescentes: Amy Ayers, Jennifer Harbinson, Sarah Harbinson y Elisa Thomas. Al menos una de las chicas había sido violada. 3 de ellas estaban apiladas una encima de la otra como si fueran leña. Y todas habían sido atadas con su propia ropa antes de recibir un disparo en la cabeza con una pistola del calibre 22. Remueve las tripas solo de pensar en el asesino o grupo de asesinos apilando los cadáveres de las jóvenes después de haberlas atado, violado y ejecutado. Y no te engañes, fue deliberado y a sangre fría. Las ataron con su propia ropa antes de dispararlas en la cabeza. Las prepararon. Inmediatamente el público presionó a las autoridades para que atraparan al responsable. 4 sospechosos, todos ellos adolescentes en aquel momento, fueron acusados del crimen 8 años después. Forrest Wellborn, Maurice Pierce, Robert Springsteen y Michael Scott. El jurado, citando la falta de pruebas, se negó a acusar a Wellborn. Más tarde se retiraron los cargos contra Pierce. Sin embargo, Scott y Springsteen fueron condenados a finales de 1999. Estos dos habían confesado el crimen, diciendo que habían cometido la violación y los asesinatos mientras los otros dos vigilaban. Scott fue condenado a cadena perpetua. Springsteen, sin embargo, fue a uno de los lugares más conocidos y temidos de Texas, el Corredor de la Muerte. Al poco tiempo, empezaron a aparecer grietas en el caso contra ellos. Se centraban en el hecho de que sus confesiones, que según ellos habían sido coaccionadas, eran muy detalladas. Demasiado detalladas para el gusto de algunos. Uno de los investigadores del caso de la yogurtería, el detective Héctor Polanco, fue trasladado del caso tras las acusaciones de que había extorsionado confesiones igualmente detalladas en un caso no relacionado. No ayudó a la policía de Austin cuando apareció en Internet una fotografía de un vídeo del interrogatorio de Scott. La imagen procedía de la propia cámara de la policía de Austin y mostraba al detective Merrill apuntando con una pistola a la cabeza de Scott, el que estaba confesando. Para entonces, los acusados habían sido condenados a cadena perpetua y habían pasado casi una década en prisión. La confesión proporcionada fue, según un informe, asombrosamente detallada, pero decididamente falsa. Las acusaciones contra Polanco contribuyeron a que se revisaran los casos de Springsteen y Scott y a que sus condenas fueran finalmente anuladas. Había una serie de factores que dificultaban especialmente las investigaciones. El Departamento de Policía de Austin era relativamente inexperto en el manejo de casos tan horribles y de las presiones públicas que los acompañaban. También se enfrentaron a una plétora de confesiones falsas, información inútil y pistas que no iban a ninguna parte, pero que había que comprobar. En un momento dado, la investigación tenía una lista de 342 posibles autores. En total, hubo que desmentir más de 50 confesiones falsas, incluida una del asesino en serie Kenneth McDuff. McDuff, ejecutado en 1998 por condenas de otros asesinatos, hizo una confesión el día de su ejecución. Se sabía que estaba activo en la zona en el momento del crimen y que tenía como objetivo a las adolescentes, aunque lo más probable es que su confesión fuera un esfuerzo por conseguir una suspensión de la ejecución. Igualmente, la policía tenía que comprobarlo. Sin embargo, si McDuff esperaba una suspensión,
Se vio decepcionado. Murió como estaba previsto. Hasta 2006 no se anularon las condenas de Scott y Springsteen. Como el Estado recurrió la sentencia, no fueron puestos en libertad hasta 2009, 10 años después de haber sido enviados a la cárcel. Forrest Wellborn, uno de los 4 iniciales sospechosos, a quien el Estado acusa de haber sido un vigía mientras Springsteen, Pierce y Scott cometían el crimen, sigue marcado por su experiencia a manos de la policía de Austin. El también sospechoso Maurice Pierce murió en diciembre de 2010 en un control de tráfico rutinario. Poco después de ser detenido por el agente Frank Wilson y el compañero de Wilson en ese control, Pierce huyó del lugar. Cuando el agente Wilson consiguió atraparlo, Pierce sacó un cuchillo y le apuñaló en el cuello. El agente Wilson consiguió sacar su arma y disparó al fugitivo Pierce. El agente acabó sobreviviendo al apuñalamiento, pero Pierce no sobrevivió al disparo. Otras pruebas siguen sin resolverse. 2 hombres no identificados fueron vistos entrando en la tienda poco antes del momento del crimen. Según otros 2 clientes, ambos testigos creíbles que pasaron a tomar helados de yogur, estos hombres llegaron poco antes de que la tienda cerrara y se quedaron después de que se cerrara la puerta y se cerrara la tienda. Era una práctica habitual cerrar unos 10 minutos antes de las 11 de la noche, desbloqueando la puerta para permitir que los clientes que llegaban tarde se marcharan. Los detectives de casos sin resolver que están revisando el caso todavía no han identificado a ninguno de los 2 hombres. Las muestras de ADN descubiertas en el lugar de los hechos no coinciden ni con Scott ni con Springsteen. ¿Estaban implicados los 2 sujetos no identificados o solo eran clientes ocasionales que pasaban por allí? A menos que se les encuentre, es probable que los habitantes de Austin nunca sepan lo que ocurrió en la tienda de yogures aquella noche de 1991. Y mucho más probable que tú tampoco. Si se te ocurre alguna explicación, dímelo en los comentarios y haré una segunda parte examinando tu hipótesis y las de los demás. Que tengas una buena noche.